Y hoy vuelvo al bosque con frío para hablar de la salud pública. Vamos a hablar de esto en estos lapsos de tiempo, de la salud pública, vamos a hablar de la educación, ya en profundidad, y vamos a hablar del comercio exterior, o sea, de los puntales del país. Pero el tema hoy es la salud pública, porque es una de las asignaturas pendientes, pero una asignatura del tamaño de un monumento, del tamaño del obelisco. Y está todo en banda, está todo desarticulado, todo lo que sea salud pública en todos los órdenes a nivel federal. Y los últimos gobiernos se han ocupado, sí, pero no lo han tomado como un problema prioritario del país. Y entonces vamos a hacer un recorrido por primero recordando nuestros orígenes de conocimiento sobre el tema. O sea, nosotros tenemos mucho archivo para recapitular sobre la salud pública, porque en el país, en nuestros tiempos del doctor Carrillo y Perón, se hicieron obras monumentales con relación a la salud pública de la población. Después se convirtió en un negocio, y ahora es un negocio vergonzoso, porque no tiene el pueblo, que es la gran mayoría, no tiene acceso a la salud pública, o sea, es un desorden total. Si vos vas a los hospitales te da pánico, parecen tugurios. Imagínate que la escuela de medicina, que se construyó un edificio monumental en pleno centro de Buenos Aires, o sea, lo que hoy es el Hospital de Clínicas, es una obra monumental en su tiempo, década del 50. Si vos te parás, y te voy a dar un detalle para que te des cuenta que la fundamento de lo que estamos nosotros hablando. Mirá los ventanales, nunca fueron ni siquiera pintados, en 60 y tantos años. ¿Te imaginás? Si la vista, el edificio, la estructura está fantástica, pero si vos caminás por adentro del hospital, te da terror. Eso fue un ejemplo en toda América Latina. Era una de las obras maestras de la medicina en todo el continente. No te digo el Hospital Evita, no te digo el Hospital Avellaneda, no te digo el Hospital San Martín, que son los grandes hospitales que había comenzado a hacer Evita. Evita iba a llenar de hospitales el país. Y 60 y tantos hospitales que se hicieron en todo el territorio nacional en ese tiempo, la década del 50. Pero además de la estructura edilicia, la mística del galeno, la mística del médico, la mística de las enfermeras, escuela de enfermeras. O sea, para la salud pública era prioridad uno. Tenía alguna gente muy exquisita, tenía sus sanatorios privados, pero cuando había un problema serio había que ir a los hospitales, porque tenía la mejor tecnología, tenía los mejores servicios, tenía la mejor estructura, la más moderna, y estaban los mejores médicos ahí, estaban los mejores médicos del país. Por eso yo quería traerte esto al recuerdo para hablar de la gran falencia que tiene hoy la nación en relación a la salud pública de la población. Por supuesto que nosotros pudiéramos decir que el Estado ha estado ausente en los últimos años. Es decir, se ha tratado como un paliativo la salud pública, pero se le han dado ingreso a la medicina privada. O sea, un rebusque, un negocio dentro de la pobreza, porque la gente, la mayor parte de la gente del país es pobre. O sea, habrá un 15% de gente acomodada en el país, pero lo demás es gente de clase media baja. No tiene disponibilidad, de acuerdo a las crisis que ha atravesado, para invertir en la salud. Y es cara la salud. Y es cara la salud porque hay una enorme corrupción, porque la medicina es cara, porque los laboratorios nacionales son parte de las corporaciones internacionales, entonces los precios de la medicina es un disparate, sus costos, y no se ha permitido fundamentalmente crear laboratorios del Estado. O sea, en el tiempo del peronismo, en el tiempo de Perón, ya se empezaban
a pergeñar los grandes proyectos, y con el doctor Carrillo, como te digo, de los grandes proyectos de poner laboratorios nacionales. O sea, adquirir la materia prima en los mercados del mundo, cuando no se podía conseguir o fabricar o generar materia prima en el país, y fabricar la mayor parte de la medicina. Todo eso se perdió, se diluyó. O sea, no era prioridad la salud de la población. Y vos ves que tenemos un desastre en todos los órdenes de la salud pública. Hoy proliferan las asociaciones privadas, que son rebusques, son negociados, son grupos de sectores que han hecho un enorme negocio, y muchos hospitales han entrado en eso también. Es decir, se ha descuidado la salud pública, un bien fundamental de la construcción de un país, de la construcción de la política de un país. Entonces, cuando nosotros analizamos con frialdad lo que tenemos, la que es la realidad de todas las falencias, o sea, todo lo que el país no tiene acceso a la salud pública, y el crecimiento demográfico que ha habido, o sea, todos estos proyectos que te hablo yo eran proyectos cuando el país tenía 15, 18 millones de habitantes. Hoy somos el doble y tenemos los servicios asistenciales de salud pública, o sea, la población general, los mismos. Así que, entonces, la deuda social en cuanto a la salud es colosal. Y cuando vos ves todos los gobiernos que ha habido y observás los presupuestos que han tenido y los resultados, porque de los presupuestos y los resultados, vos ves, por ejemplo, que justamente en la salud pública es donde ha habido mayor corrupción. La corrupción más acendrada está en el PAMI y en el IOMA. Te digo los principales del país. Corrupciones multimillonarias, donde se han hecho enormes fortunas y los tipos se pasean alegremente por cualquier calle de Buenos Aires, de la Argentina, en cualquier lugar. Entonces, todo eso frente a la pasiva mirada de las autoridades, de los gobiernos constitucionales, de los senadores, diputados, de los gobernantes. Y no han podido, fíjate vos que no han podido controlar la corrupción de uno de los fundamentos de una estructura de un gobierno popular. Entonces, uno cuando ahora se encuentra frente a eso piensa, dice, bueno, el próximo gobierno, ¿cuál es el proyecto que tiene sobre salud pública? ¿Cuántos hospitales se requieren y necesitan en el país? ¿Cuánta estructura se adeuda el país? ¿Cuánta tecnología? Nosotros tenemos médicos excepcionales, extraordinarios. Muchos se gradúan y cuando tienen el diploma se van. Muchos. Yo conozco muchos médicos acá que están trabajando enfermeros porque no han podido revalidar sus títulos. Pero, independiente de eso, nosotros tenemos un campo virgen para poner realmente en funcionamiento un verdadero proyecto de salud pública nacional. Políticamente nosotros no tenemos ninguna referencia de ninguno de los políticos que están supuestamente ahora en el candelero proponiéndose para tomar el relevo con un proyecto sobre, no sé, un proyecto de salud, un proyecto de educación, un proyecto de economía, un proyecto de seguridad. No hay un solo proyecto serio. Hay gente voluntariosa que con los ínfimos recursos que le llegan después de las gotas que le caen desde la corrupción, medio mantienen, pero las estructuras están vergonzosamente obsoletas. Había que destinar del presupuesto nacional una verdadera partida de millones de dólares para reconstruir la estructura, edilicia incluso, del sistema de salud argentino. Entonces, fíjate vos cuántas cosas que nosotros aparentemente no vemos, o sea, no las contemplamos con la premura que esas cosas, esos desafíos se requieren. De verdad a mí me gustaría conversar con algunos de los políticos estos que están proponiendo una cantidad de cosas
que no dicen nada, si tienen algo proyectado en relación a resolver el problema, porque el problema es muy agudo, no es un problemita simple. O sea, hay problemas agudos, dramáticamente problemas que realmente constituyen un retraso en todo el problema cultural de la sociedad. Y la salud es una seguridad, es un bien preciado, es un derecho humano. Y ya nos llenamos la boca de los derechos humanos defendiendo, qué sé yo, cosas que ponen a consideración pública para tapar alternativas políticas, pero realmente algo que se profundiza sobre problemas estructurales en el país, en los políticos que yo por lo menos conozco y escucho, nadie habla del problema realmente de la salud. Se hablan del problema de la seguridad, porque afecta a los intereses de los que realmente nos tienen a nosotros como los serviles para que le curemos las espaldas. Pero ellos no se preocupan, porque una cosa que debe, en un proyecto serio de país, eso de la medicina privada debe desaparecer todo. Ese es un curro. Ese sí es un curro, la medicina privada. Quiere decir entonces que no tiene posibilidades económicas, de acuerdo a unas crisis que atraviesa el país, se va a morir. Entonces no tiene, bajo ningún punto de vista, no tiene seguridad en absoluto. Entonces, ¿de cuál derecho humano estamos hablando? Entonces, toda esa gente, habría que hacer una gran reestructuración en todos los órdenes, por supuesto, eso es fundamental. Entonces habría que tener especialistas ya haciendo estudios con respecto a esto. O sea, no es que es una cosa que, bueno, lo dejamos para adelante, lo vamos a patear para adelante. Es un problema de emergencia nacional. Así como es un problema de tantas cosas que hay, uno no sabe qué tema tocar, porque cualquier cosa que teme está obsoleto, está pasado de moda, está destructurado en todos los órdenes. Entonces, cuando uno dice, bueno, uno no es político, porque si uno fuera político tendría otra visión de las cosas. Cuando uno no es político, sino que es un observador del pueblo y ve las carencias que tienen todos los sectores de la sociedad, y no solo que ve las carencias, sino que ve que no hay posibilidad de que en el mediano, en el corto, no olvídate, en el mediano o en el largo plazo esté dentro de ningún proyecto, ni mucho menos dentro de ningún presupuesto nacional. Ahora, por ejemplo, se acaba de aprobar el presupuesto nacional. A mí me gustaría conocer en detalles cuántos miles de millones de pesos, dólares o como sea, se han adjudicado en ese proyecto para la salud pública. Y a ver si contempla ese proyecto, a ver si contempla generar o crear o construir nuevas estructuras edilicias de hospitales, no digamos de equipamientos y todo lo que requiere eso. Me gustaría saber también en el presupuesto si hay algún proyecto para resolver el problema de los medicamentos, porque es un problema serio. En fin, donde vos se te ocurra pensar, hay un problema sin solución bajo ningún punto de vista, por lo menos a los próximos 10 o 15 años. Fíjate vos cómo tenemos enfrente una realidad que casi prácticamente nadie habla. O sea, salen hablando de que uno violó a una no sé cuánto. Imagínate. Es un problema de policía ese, no es un problema nacional. Es un problema de la policía, es un problema de la seguridad, pero no es un problema nacional. Problema policial, problema de comisaría. Problema de jueces, pero no es un problema nacional. El problema nacional es la salud de la población. El problema nacional es la falta de trabajo. El problema nacional es el absurdo costo de los servicios públicos, del agua, el gas, la luz. Ese es un problema nacional. De eso debieran ocuparse los medios de comunicación masiva, ¿no? Se ocupa de que una mujer fue violada hace 10 años. Sí, es realmente serio la cosa, pero es un problema... ¿Antes no pasaba lo mismo eso? ¿Cómo? Ahora aparecen esos problemas como un drama nacional. Y antes,
nuestros hijos o nuestras madres no tuvieron el mismo problema. O éramos todos unos animales antes y ahora de repente nos civilizamos tanto que exigimos una barbaridad de igualdad de género y todo. Siempre en la Argentina la mujer ha sido tener un lugar de prestigio, de privilegio. O sea, la madre, resulta que ahora lo utilizan como un ariete político. Cuidado con eso. Es decir, dentro del gran contexto del problema de la salud pública, está concentrado dos demandas terriblemente importantes, que son presupuestos para resolver el problema en todos los órdenes. Se necesitan sumas multimillonarias, porque carecemos de todo estado obsoleto. Y el otro problema grande dentro del problema de la salubridad, o sea, de la salud pública, está la corrupción enquistada, pero una corrupción crónica. Entonces, ese es otro problema que no me vas a decir que no se puede resolver. Se puede resolver si hay decisión política y si cortas todo el amiguismo y toda la gente que entra como funcionario y que no los puedes tocar. O sea, la corrupción que hay dentro de la salud pública es tan endeble, tan desastroso como el problema edificio estructural de la medicina. Entonces, cuando vemos todo eso, decís, ¿por dónde empezás? Y entonces debemos tener que, primero empezamos por quién lo va a hacer, o a quién se le va a ocurrir la idea. Y aún teniendo la idea, no solamente la idea es el punto de partida, pero ¿hay profesionales en el país? Sí hay. Hay profesionales en el país, hay profesionales en el país, en el mundo, que tienen conocimientos y capacidades extraordinarias para hacer de la salud pública un ejemplo a nivel continental. O sea, tenemos elementos, lo que no tenemos es decisión política y políticos que piensen en el problema. Entonces, problema económico, y si tenemos que también, es una asignatura pendiente que no hay ni pie ni cabeza de cómo se va a resolver. O sea, si hay un desorden grande en el mundo para tratar, es el problema económico argentino. No hay forma de que solamente se piense en que se van a resolver los problemas obteniendo créditos. Nadie te habla de generar riqueza. Nadie te habla de crear y generar riqueza en el país. Solamente todos los políticos, sin excepción, te hablan de conseguir créditos. Entonces, fíjate vos el problema de la salud en dónde queda y en qué lugar, uno a partir de qué lugar tiene que empezar a pelear por salvarle la vida a un niño o a un anciano o a cualquiera. ¿Te das cuenta cómo estamos enmarañados entre inútiles, incapaces, perversos, corruptos, sinvergüenzas? Ahí ese es el pueblo, ahí estamos nosotros todos. Mirá las manos de quién estamos. Entonces yo te planteo esto porque es una necesidad que está intrínseca, asumida en vos. Si no tengo servicio social, si no tengo un servicio de cobertura, un servicio de cobertura de salud, ¿por qué tenés que tener servicio de cobertura de salud? No pagás tus impuestos, no te descuentan en todos los lugares que si haces un trabajo te descuentan para mantener el Estado. ¿Y el Estado qué te responde? Cobrándote más impuestos, pero no dándote servicios. Si vas a transitar por el país, tenés que pagar. Si vas a usar cualquier servicio público, tenés que pagar una barbaridad. Si te van a poner un sello, tenés que pagar. Entonces, ¿qué es lo que significa el presupuesto nacional y todos los impuestos que se cobran? ¿Para qué? ¿Para pagar deuda externa? O sea, te digo todas estas cosas un poco desordenadas, porque yo no tengo orden, pero sí tengo la necesidad de hablar por vos. Y afortunadamente tengo la suerte que me escuchan mucha gente y que realmente sin equipo no se puede ni siquiera pensar bien, porque a mí me gustaría tener un equipo que me informe de la problemática que hay para a veces no hablar cosas que no debiera. Pero igualmente uno sale al quite, sale a decir, bueno, mira, escuchá una cosa, no tenemos servicio de salud. O sea, se nos están muriendo los niños, se nos está muriendo la gente. Se nos está muriendo de hambre la gente en la Argentina. ¿Te das cuenta? Se nos está muriendo de frío la gente en la Argentina. Se nos está muriendo de una gripe. Porque no hay vacunas. No hay vacunas, no se vacuna la gente. Si se vacuna,
Es como si te dieran un pedazo de oro. Entonces te das cuenta y vos decís, bueno, ¿quién me representa? Porque esa es la pregunta. ¿Quién te representa? ¿Dónde están tus políticos? ¿Son peronistas? Es una manga atorrante. ¿Te das cuenta? Pues no hay una persona que vos lo puedas tomar con responsabilidad y decir, bueno, yo voy a creer en esta persona porque esta persona me garantiza a mí que por lo menos nos va a convocar para luchar juntos. No. Él viene con sus amigos y a ver dónde los ponen todos sus puestos. Y tus amigos, esos amigos de ese tipo, de ese grupo, te cierran todas las puertas, lo primero que hacen. Y quedas pedaleando en el aire. ¿A quién le reclamás? ¿Te das cuenta? Entonces, para cerrar, uno se pregunta, si hubo un Perón que se ocupó del problema de la salud pública en la Argentina, si hubo un doctor Carrillo que hizo un proyecto extraordinario, admirable, que perdura en el tiempo, aún hoy, a pesar de haber sido abandonado, si hay tanta gente especialista, extraordinario, incluso con premios Nobel de la medicina argentinos, si se gradúan los mejores médicos que vienen y son, pero comprobado, acá un gran médico es argentino, grandes médicos están en el mundo regado de argentinos, nosotros se nos está muriendo la gente de inanición, se está muriendo la gente enferma, o sea, no tenemos un proyecto de salud, no tenemos presupuesto para poner en consideración uno de los problemas dramáticamente importantes del país. Y sobre todo lo que más angustia y frustración da es que la política, que es la que ha conducido todo esto, mira dónde nos ha llevado y no nos habla de cómo lo va a resolver el problema. Entonces te das cuenta cuántas cosas que faltan ocuparse en serio en la Argentina y que por eso nadie te llama a charlar, nadie te dice, che, pero ¿y cómo se te ocurrió esa idea? ¿Qué buena idea o qué mala la idea, no? No podés tratar ningún tema que sea acuciante en Argentina porque vas a encontrar la resistencia obcecada de la gente que no quiere que se le rompa la estructura que tiene. Ellos viven de eso, ellos viven de tu desgracia, ellos viven de tu marginación, ellos viven de la muerte que se produce, ellos viven de eso, ellos viven de la corrupción, de las medicinas que no hay, que no existen, que no se consiguen. Ellos viven de eso. Y entonces nosotros, que somos la gran mayoría, estamos boludeando, siguiendo a ver qué dice la televisión y todo. Sí, que nos dice algún político trasnochado que viene a hablar, qué sé yo, que putea por la televisión. Que la única virtud de esos políticos son putear. Y qué raro, qué extraño que nadie los censura. Yo me digo una palabra de más acá y me censuran. Y que a ellos que putean públicamente contra el presidente no los censuran. Qué raro, ¿no? ¿No te parece un poco raro eso? Que putean tan abiertamente, insultando y no dicen nada, porque si dijeran, bueno, putean, pero tienen un proyecto detrás, tienen 50 técnicos y científicos estudiando los problemas del país y cada semana presentan una estructura de lo que van a hacer cuando van a gobernar, pudieras vos aceptarlo, pero ni siquiera sueñan con eso. En fin, hermano, posiblemente hoy los medios te hablen de una violación más, que es un hecho abominable, no te creas, es un hecho abominable y vergonzoso, pero comparar ese problema individual, que es un problema policial, es un problema de conducta, compararlo con el problema que te he planteado de la salud pública nacional. Y entonces, fíjate vos el espacio que le dedican los medios de comunicación a una cosa y a otra. Para que lo tengas en cuenta y para que lo analices, para que veas qué es lo que se está pensando en el país y quiénes son los que piensan. Mientras tanto, manténete atento, a ver si aparece algún político que te habla de este verdadero problema nacional, que es el problema de la salud, del abandono de la salud pública. A lo mejor te sorprendés y decís, qué viejo ridículo, hablaba cosas que, mirá vos, este hombre, cuántos planes y proyectos tiene para resolver de una vez por todas el problema de la salubridad de la población. A lo mejor por ahí te sorprendés vos y yo, por supuesto, que me tendré que callar la boca.